Vamos a iniciar este webinar relativo a relevadores de estado sólido. Vamos a ver varios aspectos básicos desde el funcionamiento y también por qué tendríamos que utilizarlos sobre algún otro dispositivo como los contactores o relevadores electromecánicos. Asimismo, también vamos a ver algunas aplicaciones, algunas a detalle y otras incluso por industria en donde dónde podemos encontrar este tipo de dispositivos. Y finalmente vamos a ver cómo seleccionarlos. No es un dispositivo complicado, pero sí hay que tener en consideración algunas cosas necesarias para su aplicación. Y teniendo en cuenta esos factores, pues la selección se vuelve un proceso muy sencillo. Adicionalmente que contamos con varias herramientas para hacer esta selección eh, de manera mucho más fácil. Entonces, les deseo un buen día, les agradezco por su participación. Recuerden que tenemos el chat donde podemos platicar, saludarnos, conocernos. Es otra forma de interactuar con nuestros colegas que tienen las mismas inquietudes quizás que nosotros, aplicaciones similares. Y adicionalmente tenemos en la parte superior, en la ventana de la interfase de Microsoft Teams, tenemos una opción que es el chat de preguntas y respuestas. La idea de este chat es que, digamos que ahí queden concentradas todas las preguntas relacionadas con los temas que vamos a estar viendo. Y del otro lado, en el otro chat, pues ya el saludo, la plática, para que pues queden más diferenciadas ambas conversaciones. En la parte superior, después de está la opción chat, gente, participar, reaccionar, vista, y luego está el chat de preguntas y respuestas, donde con gusto vamos a estar respondiendo. No duden en hacer su pregunta en cuanto tengan la duda para poderla ir tratando conforme vamos avanzando en los temas y no se nos vayan quedando cosas. De todos modos, si se queda algún tema pendiente, pues con gusto lo podemos platicar de manera personal, vía telefónica, por correo, por mensaje, etcétera. Entonces, para los que no tengan mis datos en el chat normal de la reunión, voy a dejar mi correo electrónico y mi teléfono. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Como les recordaba, vamos a tener este chat junto con el de preguntas y respuestas. Muy bien. Entonces, el primer tema va a ser cómo se compone y cómo opera un relevador de estado sólido. Es importante para posteriormente, como les decía, saber qué aspectos tenemos que considerar para su selección y de esta manera que sea algo sencillo y eficaz para nosotros. Básicamente, al igual que estos dispositivos que son contactores electromecánicos o estos dispositivos que son relevadores electromecánicos, ¿cuál es su función principal? Básicamente es la de sustituir un interruptor que abre y cierra. Por ejemplo, en las computadoras, en varios circuitos impresos, encontramos interruptores que abren y cierran, que son los transistores. Entonces, por medio de esta función, que parece muy sencilla, podemos hacer muchas operaciones lógicas de control, activación, desactivación de equipos, muchas cosas que nos permiten hacer funcionar nuestros procesos. Entonces, este tipo de dispositivos
cuya función es abrir y cerrar o conmutar una carga, están presentes en un sinfín de aplicaciones en donde quiera que voltemos, desde el interruptor que utilizamos para encender la luz en nuestra casa o en nuestra oficina, hasta las computadoras, los dispositivos médicos, etcétera. Vamos a irlo viendo más adelante. Como les comentaba, pues una de esas posibilidades o una de las opciones dispositivos que se han creado para este fin son los contactores y los relevadores electromecánicos. ¿Cuál es su, cuál es su principio de operación? Bueno, de entrada son dispositivos familiares que pues muchos de nosotros conocemos. Incluso, por ejemplo, en la bomba de nuestra casa tenemos alguno para arrancarla. Son simples, en teoría, económicos y robustos. ¿Por qué? Porque su naturaleza hace pensar eso. Sin embargo, pues vamos a ver que la simplicidad y la robustez se pueden llevar un paso más adelante a través de los relevadores de estado sólido. Entonces, ¿cuáles son los dispositivos que componen el relevador electromecánico? Pues tenemos una bobina que está aquí, que básicamente a través de las terminales A1 y A2, que sería nuestra señal de control. ¿Qué representa la señal de control en estos dispositivos? Que vamos a generar un campo electromagnético en esta bobina. Ese campo electromagnético va a generar un electroimán que va a traer este otro dispositivo, que es la armadura. La armadura sería este conjunto de elementos que además, cuando se juntan con el núcleo de la bobina, forman los contactos mecánicos. Entonces, en realidad lo que tenemos que conduce la electricidad para cerrar ese circuito que nosotros necesitamos conmutar, pues son estos contactos mecánicos. Entonces, a final de cuentas, pues parece una operación simple, es un electroimán. Yo le aplico tensión a la bobina, esa bobina genera un campo electromagnético que atrae esta pieza que es la armadura y a su vez ambas piezas se unen y forman el contacto mecánico que me permite cerrar mi circuito. Pero, pues, ¿cuál es la otra opción o qué es lo que nos trae aquí? Que sería los relevadores de estado sólido. ¿Cómo operan los relevadores de estado sólido? Los relevadores de estado sólido, pues ya vimos que el objetivo de ambos dispositivos es abrir y cerrar, conmutar una carga para su activación. Pero a diferencia de estos equipos, son más silenciosos. ¿Por qué? Porque obviamente esto, no sé si lo alcancen a escuchar, va a hacer un ruido cada que se active. Entonces, hay aplicaciones donde el utilizar este tipo de dispositivos, pues no va a estar muy recomendado, por ejemplo, en equipos médicos. Imagínense que vamos a utilizar relevadores electromecánicos, por ejemplo, estos, que a final de cuentas sí son compactos, sí son pequeños y se pueden montar en una placa de circuito impreso, pero pues hacen un ruido bastante considerable. Adicionalmente, pues son más eficientes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto es un electroimán y obviamente consume cierta cantidad de energía. La cantidad de energía que consume este dispositivo versus la que consume este para su activación es hasta 75% menor. No todos son ventajas del lado de los relevadores de estado sólido. Obviamente, dependiendo, por ejemplo, en un dispositivo SSR, que ahorita vamos a ver qué es y para qué lo utilizamos aquí, tiene una caída de voltaje de aproximadamente 1 volt, que sería lo que se conoce como voltage drop. Em, para toda la gama de corrientes de ánodo que está catalogado el relevador. Pero bueno,
a final de cuentas sí es más eficiente que activar este electroimán. A largo plazo es más económico. ¿Por qué? Porque el número de operaciones de estos dispositivos, no sé, son millón, millón y medio, etcétera. Pueden parecer mucho, pero a final de cuentas es un dispositivo que en algún punto vamos a tener que cambiar. Además, ese millón y medio de operaciones nos habla de la activación electromecánica, que va a ser segura esta activación electromecánica. Sin embargo, hay factores que tenemos que considerar que pueden reducir mucho el tiempo de vida de estos dispositivos. Entonces, no sé si se alcance a ver a la cámara, pero normalmente el desgaste de estos equipos no es uniforme, no suele ser uniforme. Además, cada que abren y cierran, se genera un arco eléctrico. Este arco eléctrico evidentemente genera una chispa que puede llegar a fundir parte del metal con el que están conformados estos elementos. Y todo ese tipo de cosas, incluso en las guías de selección de estos equipos, tienen un ángulo de tolerancia en el que van a estar montados, porque si no, obviamente como es una activación mecánica, si yo los monto en una inclinación inapropiada, pues el contacto no va a ser uniforme. Entonces, todo este tipo de cosas pueden llegar a afectar a que no lleguemos a ese millón y medio de operaciones. Otra cosa de la que dependemos es de esto. Finalmente es un resorte en el cual, pues cuando pierde su fuerza, pues también no va a ser la misma operación, ya no va a abrir completamente, el arco eléctrico va a ser más duradero y pues va eso a conllevar un desgaste mayor y un tiempo de vida menor en el contactor. Entonces, pues realmente no necesariamente vamos a llegar a ese millón y medio de operaciones. En el caso de un relevador de estado sólido, esas operaciones pueden llegar a un número que es 1 por 10 a la 9, es decir, un 1 y 9 ceros. Entonces, pues es bastante considerable la superioridad en cuanto a la durabilidad de uno de estos dispositivos versus lo que nos puede ofrecer un dispositivo electromecánico. Entonces, por eso en la otra diapositiva ponía entre comillas el económico, porque si es un dispositivo más caro, efectivamente en una primera inversión, pero si me va a durar más, tengo que considerar cuántos dispositivos voy a comprar para llegar al número de operaciones que este me ofrece de manera silenciosa, más eficiente, sin arco eléctrico, por ejemplo. Y además me ofrece otras opciones como monitoreo, control proporcional, que ahorita vamos a ver qué es, otras opciones de configuración en las terminales, otras opciones de conexión, de formatos de forma y de montaje, etcétera. Entonces, pues normalmente estos dispositivos tienen esta forma y no hay más. Es todo lo que tenemos. No tenemos un control proporcional, no tenemos un arranque suave, no tenemos cruce por cero. Entonces, las opciones son muy limitadas. Y respecto a la sencillez, pues realmente ya vimos que trae adentro esto, trae la bobina, adentro trae la armadura. Tenemos el resorte que dependemos mucho de este resorte. Muchas veces llegan a soldarse los contactos, para eso hacen los relevadores de seguridad, bueno, los contactores de seguridad, perdón, para eso se llegan a soldar estos contactos. ¿Y qué pasa cuando yo le doy el botón de paro a mi máquina o a mi proceso? Pues esto sigue soldado y me puede llegar a generar un problema bastante grave, cosa que no nos va a ocurrir aquí. Como decimos, también tienen sus desventajas, pero realmente son muchas más las ventajas y podemos obtener un beneficio mayor de este tipo de dispositivos. En cuanto a la simpleza, pues ya vimos todos los elementos que lo componen a un dispositivo electromecánico y pues ustedes pueden verlo aquí. Realmente la simpleza pues parece ser más de este lado. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros no nos vamos, una vez que se generó
este circuito impreso, pues realmente yo no voy a... Estoy revisando el chat, perdón, por si hay alguna duda. Pues yo ya no tengo más que ingerir en estos equipos y obviamente pues esto no tiene partes móviles, no voy a tener desgaste, no voy a tener arco eléctrico, no voy a tener ruido en mi operación y vamos a ver varias aplicaciones en las que esto cobra pues vital importancia. Otra de las cosas y una de las principales ventajas, si no es que la mayor, junto con la durabilidad, pues es la frecuencia de conmutación. Realmente esto tiene una frecuencia de conmutación o una velocidad para abrir y cerrar o conmutar la carga bastante menor que la que podemos tener con estos dispositivos. Entonces esto también cobra vital importancia en muchas aplicaciones. Entonces ya vimos que realmente puede llegar a ser más económico por su durabilidad infinitamente superior. Eh, Más sencillo, más eficiente, más silencioso. ¿Cómo se compone? En realidad, esa es otra de las ventajas, que tenemos un aislamiento entre la entrada y la salida. Aquí tenemos un contacto directo. Literalmente se tienen que tocar estas dos partes y literalmente están en contacto mi entrada con mi salida. Entonces suele pasar que si yo tengo un problema de en la entrada o en la salida, pues obviamente se va a transmitir entre mis demás dispositivos. Una de las ventajas, eso evita que tenga, por ejemplo, inmunidad a interferencias electromagnéticas, es que tengo este aislamiento. ¿Por qué? Porque esto no está en contacto directo. ¿Cómo opera? Cuando yo pongo mi señal de control en las terminales de entrada, en lugar de cerrar un contacto o activar un electroimán, lo que pasa es que estoy activando este LED. Este LED activa un fototransistor, que es el que da la señal de disparo a mis dispositivos de estado sólido para conmutar la carga. Entonces, pues como pueden ver, es un proceso bastante más sencillo. Como habíamos comentado, tenemos pues diferentes formas funcionales, estructurales. eh, Tenemos diferentes disposiciones en las terminales, dependiendo de lo que necesitemos, del espacio que tengamos. Otra de las cosas o de las ventajas es el tamaño que ocupa uno de estos dispositivos. Este es para 9 amperes, este es para 50 amperes. Entonces, vean la diferencia de tamaño entre los dispositivos, que también eso, pues como fabricantes de equipo, mantenimiento, propietarios de un proceso, pues puede llegar a ser una ventaja bastante importante. Continuando, hay otra cosa que sí tenemos que diferenciar en este tipo de dispositivos versus un relevador electromecánico o un contactor. Normalmente existen tablas o cálculos que me dicen, no es lo mismo utilizar un contactor o un relevador para corriente alterna que uno para corriente directa. Pero pues se nos hace muy fácil hacerlo porque pues esto si lo abro y lo cierro va a conducir ya sea directa o ya sea alterna. Entonces funcionalmente o de manera práctica pues yo voy a ver operando mi equipo. Sin embargo pues no debería de ser así, puesto que normalmente es un rango aproximado de la mitad de corriente si yo voy a utilizar un dispositivo electromecánico para corriente directa. No es el mismo dimensionamiento ni son los mismos dispositivos, pero pues lamentablemente pues como funcionan, lo llegamos a hacer. En el caso de los relevados de estado sólido, no. Ahí sí es muy importante que distingamos si mi carga es de corriente directa o de corriente alterna. ¿Por qué? Porque ahí sí tengo una diferencia muy importante. Un dispositivo que está diseñado para corriente directa no va a funcionar con una carga alterna y viceversa. ¿Por qué? Porque los semiconductores utilizados son diferentes. En el caso de corriente alterna, dependiendo del modelo que nosotros utilicemos, cosa que pues, no nos afecta a nosotros, solo tenemos que saber si es alterna o directa. Pero podemos llegar a utilizar dos dispositivos que sería un triac o un tiristor. En el caso de
corriente directa, lo que se utilizaría sería un MOSFET. Como dijimos, estos dispositivos, pues es lo que hace que nos permita el funcionamiento de estos equipos de manera más eficiente y con una velocidad de conmutación mucho más rápida. Pero sí hay que hacer esa distinción. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos la selección. Entonces podemos encontrar tres tipos de semiconductores. Algunos son para alterna, algunos para directa. Si yo voy a conectar corriente alterna aquí en mi equipo, lo puedo, de corriente directa incluso lo puedo dañar. Entonces, pues sí hay que tener cuidado. No sé si hasta el momento existe alguna duda. Vamos a ver el chat de preguntas y respuestas. No hay nada. En el chat normal no hay nada. Ok. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a ver, ya estuvimos platicando un poquito, que cosas que saltan a simple vista de las ventajas de utilizar estos equipos versus los relevadores de estado sólido, pero pues vamos a ver ya a detalle esos beneficios o por qué deberíamos decidirnos sobre estos equipos versus uno electromecánico. Entonces hablamos de uno muy obvio, que es que los relevadores de estado sólido tienen una vida útil muy larga. No tienen partes mecánicas, entonces no hay fallo en los contactos. Ya dijimos que mucho de las fallas, tenemos muchos puntos de falla en estos equipos. Es, puede haber un atoramiento, literalmente en los equipos. Puede haber un desgaste que no se uniforme en los contactos. Pueden estar carbonizados y eso provoca una elevación en la corriente. Lo cual pues tiende a dañar tanto el contactor, sí, pero principalmente el motor o dispositivos aguas arriba. Entonces, no solo es que falle, sino que provoca fallas en otros equipos. Entonces, estos equipos tienen que tener un mantenimiento adecuado. Tenemos que estarlos revisando, hacer alguna termografía, apriete de terminales, etcétera, para evitar daños a posteriori. En el caso del relevador de estado sólido, tiene una vida útil de millones de ciclos sin deterioro en el rendimiento. Como habíamos comentado, estos equipos también no llegan a la 10 a la 9 en cuanto a ciclos de operación, pero también llegan a millones de ciclos. Sin embargo, el rendimiento de estos equipos es muy diferente de nuevos a cuando están cerca de cumplir ese millón de ciclos o incluso a la mitad de su vida útil. Entonces, si nosotros hacemos un mantenimiento rutinario, vamos a ver que la corriente se puede llegar a elevar, que puede haber sobrecalentamiento en algunas terminales, que el contacto ya no es tan uniforme, etcétera. Entonces, ese millón de operaciones realmente no tiene siempre el mismo rendimiento. Cuando estos equipos se seleccionan, por eso es muy importante la selección, y se utilizan de manera correcta, pues aunque tengamos operaciones muy frecuentes, aunque hayan pasado varios millones de ciclos, vamos a tener el mismo rendimiento. ¿Cuál es otro de los beneficios que mencionábamos? El consumo en la señal de control. Eh, Estos equipos requieren muy poca corriente para una señal de control, lo cual genera un bajo consumo en esa señal. Obviamente no va a ser lo mismo. En el caso de un relevador de estado sólido, pues vamos a tener el mismo consumo sin importar que sea de 10, de 5, de 20, de 50, de 100 amperes. Voy a tener el mismo consumo en mi señal de control. Entonces eso cobra más importancia en cargas muy pesadas porque hablábamos, por ejemplo, en el webinar de arrancadores suaves, perdón, de que muchas veces despreciamos ciertas cargas, pero realmente son importantes porque las tenemos en un número bastante considerable. Del mismo modo, estas bobinas pues requieren un mucho mayor consumo de corriente
de lo que requería la activación de la señal de control de estos equipos. Y obviamente aquí sí, entre más grande sea más grande sea mi contactor, más grande tiene que ser la bobina y más alto es el consumo. Y obviamente, como habíamos dicho, estas operaciones de on-off o de conmutación las tenemos por cientos, y no es que por miles en algunos procesos. Entonces, ya que multiplicamos ese consumo por miles, por cientos, realmente sí cobra una importancia bastante significativa. Y como habíamos comentado, pues ese consumo va a ser de puede llegar a ser hasta un 75% menor versus en un relevador de estado sólido versus un relevador electromecánico. Otra de las ventajas es que son silenciosos. Como habíamos visto en el diagrama de funcionamiento, estos equipos utilizan circuitos electrónicos para el medio de conmutación, para hacer la activación. En el caso de este equipo electromecánico, pues vamos a armarlo tengo una activación mecánica, lo cual implica necesariamente que haya un ruido o un impacto o un choque mecánico para su activación. Entonces, si mi, si mi aplicación va a estar constantemente encendiendo y apagando, como es, por ejemplo, el control de temperatura o la iluminación, pues yo voy a tener un circo bastante notable en mi operación con ese ruido. Finalmente, pues las operaciones industriales sí tienen, si no son los contactores, hay otros dispositivos que van a generar ese ruido, pero sí es importante en algunos casos, pues no contribuir a ese ruido. Entonces no producen ese ruido acústico, y en aplicaciones comerciales y médicas sí ya es más importante, por ejemplo, en unidades de HVAC, que no hagan que no tengamos ese ruido. En aplicaciones médicas, pues mucho más importante. Otra de las cosas es que son resistentes a golpes y vibraciones. Como habíamos comentado, me ha llegado a tocar, o sea, pasa, y es una de las cosas que tenemos que tener cuidado con estos equipos, y me ha tocado verlo realmente, o sea, realmente sí pasa, es que estos equipos se pueden llegar incluso a activar por las vibraciones de un equipo aledaño, de la máquina, del mismo proceso. Esto no va a pasar nunca con estos equipos. Además, como les dije, pues tienen cierto ángulo en el cual los tenemos que instalar. Si no, pues vas a tener una reducción significativa en la vida útil, y pues finalmente, pues vamos a reducir su rango de funcionamiento. Me parece que hay una pregunta en el chat. ¿En qué aplicación de cargas de corriente alterna se debe elegir SSR con TRIAC eh, o tiristor? Como les decía, realmente eso es ya cuestión perdón. La pregunta del ingeniero Jairo Castillo es: ¿en qué aplicaciones de cargas con AC? Habíamos hablado de que hay una diferencia en los dispositivos de AC se llegan a utilizar tiristores o triacs, que son básicamente transistores de estado sólido. Perdón, para corriente alterna. En este caso, nosotros no tenemos que elegirlo, es algo interno de diseño del fabricante. Dependiendo del precio, del performance, del rendimiento que adquiere cada uno de estos dispositivos, dependiendo del rango de corriente, el modelo, lo que necesitemos hacer con el equipo o las características del equipo, pues el equipo de diseño al momento de su fabricación, pues decidió utilizar un dispositivo u otro, pero no es algo que tengamos que elegir nosotros. Entonces nosotros nada más tenemos que decidir o definir más bien si es de corriente directa o de corriente alterna. Eso es todo. Nosotros no nos vamos a preocupar por lo que esté aquí adentro. Recuerden que hablamos de la simplicidad. Nosotros no nos vamos a preocupar de lo que está aquí adentro. Gracias a usted, ingeniero. Entonces hablamos que estos equipos son mucho más resistentes en aplicaciones con altas vibraciones.
muchas, por ejemplo, una prensa que constantemente está golpeando, muchos procesos de maquinado tienen altas vibraciones y pues una de las más extremas, por ejemplo, serían aplicaciones ferroviarias. Pues no me ha tocado, pero pues en las películas vemos las casas que están junto al metro en Estados Unidos, pues como, como la misma casa vibra. Entonces, las aplicaciones ferroviarias, pues es un caso extremo en el cual vamos a tener, este, pues activaciones indeseadas por, vibraciones mecánicas en estos dispositivos. Entonces, esa es otra de las ventajas que vamos a tener. El control nos permite un control más preciso debido a la alta frecuencia de conmutación. ¿Qué es la frecuencia de conmutación? Básicamente el número de veces que puede encender y apagar, en un ciclo de trabajo. Entonces, esa frecuencia de conmutación cobra mucha importancia ahorita que veamos las aplicaciones en varios procesos. Obviamente, pues cuando mi proceso requiera esa conmutación rápida, pues estos dispositivos no me van a dar el rendimiento que yo necesito. Entonces, cuando yo necesito un apagado y encendido rápido, pues forzosamente voy a tener que decidirme por SSR. El ingeniero Jonathan Iñakasha, disculpen si no lo pronuncio bien. Buenos días. En aplicaciones que envían la señal desde dispositivos electrónicos, ¿tendría el mismo uso que un optoacoplador? De hecho, me voy a regresar un poquito. Esto que tenemos aquí es un optoacoplador. Entonces, de cierto modo, ya tiene el optoacoplador integrado. Entonces, de hecho, son muy utilizados, por ejemplo, estos que de montaje en PCB. Ahorita ya vamos a ver más adelante las formas funcionales. Los de montaje en PCB se utilizan directamente, por ejemplo, tenemos voltajes de activación desde 5 volts de corriente directa. Entonces, en lógicas de transistor-transistor, podemos utilizar estos dispositivos con voltajes desde 5 volts, cosa que pues también no nos ofrecen necesariamente estos equipos. Entonces, respondiendo a la pregunta, en aplicaciones que envían la señal desde dispositivos electrónicos, ¿tendría el mismo uso que un optoacoplador? De cierto modo sí, porque lo trae integrado en el mismo equipo. Es el dispositivo que utiliza para hacer la activación de la señal de control. A través del optoacoplador envía la señal de conmutación a los dispositivos que tengamos, ya sea MOSFET, TRIAC o tiristores. Entonces, espero que haya respondido eso su pregunta, ingeniero Jonathan. Perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, ¿cuál es el punto central de la frecuencia de conmutación alta? La precisión en el control, dependiendo de lo que necesite en mi aplicación. También tienen controles y diagnósticos especiales. En algún momento, pues también sería interesante hablar de los relevadores de estado sólido por comunicaciones Ethernet IP, Profinet o Ethercat, que son los NRGC. eh, ya que estos dispositivos, digamos que son lo más moderno que existe actualmente en el mercado, porque hablamos de que es un, perdón, hablamos de que es un dispositivo, todos estos que hemos estado viendo, que encienden y apagan. Realmente esos dispositivos van más allá porque nos ofrecen en el mismo relevador control proporcional, control on-off, cruce por cero, diagnósticos de funcionamiento, nos ofrecen monitoreo de la temperatura, de la corriente, podemos obtener consumos ya desde esos equipos. Entonces, podemos tener, y lo mencionábamos al principio, características mucho más avanzadas que pues lo que podamos llegar a tener aquí, que pues qué es lo que más pudiéramos tener, pues los contactos auxiliares que nos avisan al sistema de control si está cerrado, si está abierto. Y pues prácticamente eso. En los relevadores, ay, ya me revolví aquí. En los relés electromecánicos, pues, vamos a tener un LED que nos dice si está encendido o apagado y pues no mucho más. En el caso de los relevados de estado sólido,
podemos tener opciones adicionales por su naturaleza de funcionamiento. Como vimos de entrada, son más compactos. Y dentro de ese envolvente compacto, pues, nos permite o nos da más libertad de adicionar otras cosas, como pueden ser, control de monitoreo de temperatura, de cortocircuito, de sobrecorriente, etcétera. Entonces, y hablábamos también de los NRGC, que además, incluso por comunicaciones, podemos tener activación y desactivación de la señal, controles proporcionales, etcétera. Ahorita más adelante vamos a ver qué es el control proporcional. Permiten varias configuraciones de montaje. Como pueden ver, podemos tener relevadores que tienen la terminal de entrada arriba y la de salida abajo. Por andar aquí moviendo ya. Tenemos algunos que tienen la terminal de entrada y la de salida en la misma posición. Tenemos relevadas de montaje en Railbin. Tenemos de montaje en PCB, tenemos con conexiones por conectores, tenemos por conexiones tipo Fast-On, tenemos por conexiones de tornillo, tenemos de 1, de 2, de 3 polos. Entonces, incluso en ese aspecto tenemos una versatilidad mucho mayor que, pues como les comentaba, a lo mejor algún contacto especial, haciendo memoria, creo que no me ha tocado ver. Creo que en mis 16, 17 años de carrera nunca he visto nunca he visto una configuración diferente a entrada, salida y eso es todo. Obviamente, en el caso de los electromecánicos, pues igual, normalmente tenemos single pole, double throw, etcétera, pero pues los arreglos de contacto son más o menos los mismos. Entonces, volviendo a esas, que también ahorita es muy importante este aspecto, ahorita que veamos la selección, pues nos ayuda esa versatilidad a poder ofrecer soluciones para distintas aplicaciones, dependiendo ya sea si es un retrofit o es un equipo nuevo, pues tenemos varias, estas funcionalidades o esta flexibilidad, pues nos ayuda a responder mejor o de manera más versátil ante estas requisiciones de los clientes o de necesidades de los procesos. Entonces hablábamos, por ejemplo, del acomodo de las terminales, del número de polos. Por ejemplo, tenemos algunos que son de 2 polos, pero de control independiente. Es decir, que yo en este mismo equipo puedo conmutar 2 diferentes cargas y controlarlas con una señal de control independiente, que va a ir conectada en este conector. Entonces, eso es algo que, pues, tampoco me toca ver en los electromecánicos, porque para hacer eso, pues, yo tendría que tener todo esto, todo este arreglo, pues, repetido 2 veces. Entonces, pues ya de por sí la diferencia de espacio es considerable, pues en una aplicación así sería mucho más robusto o voluminoso. Tenemos de 3 polos este tipo de contactores. Entonces, pues es los de montaje en PCB con su disipador incluido. Estos de montaje en PCB también se pueden montar en Reldin con este adaptador. Entonces, pues es bastante versátil su funcionalidad. En este caso, los que tenemos en la esquina superior derecha de la pantalla. De hecho, perdón, no olvidé mencionarlo. Al inicio de la presentación puse un link en el cual ustedes pueden ver desde su computadora, desde su dispositivo móvil, la presentación, sin necesidad de tenerla que estar viendo en la pantalla de Teams, por si se les hace más cómodo. Entonces, de este lado tenemos los que les comentaba que tienen comunicaciones, ya sea Profinet, Ethernet IP o Ethercat, y nos dan un número bastante más considerable de diagnósticos y de opciones de control. No nada más que los relevadores electromecánicos, que eso sabemos que lo tiene un relevador de estado sólido, sino que además, dentro de varias líneas de relevadores de estado sólido, tenemos diagnósticos y control extendido a través de estos equipos. Tenemos de control proporcional,
etcétera. Entonces, pues la versatilidad es bastante más considerable. Ahora bien, pues vamos a ver, hasta ahorita alguna duda que quieran que tratemos, y si no, pues continuamos con cuáles son las aplicaciones, dónde los podemos encontrar, dónde, dónde podemos maximizar su valor al utilizar SCRs versus electromecánicos, porque ahí obviamente va a haber aplicaciones en las cuales pues no son tan demandantes, tan exigentes y pues, sin problema puedo usar un electromecánico porque no me importa tanto la vida útil, etcétera. Entonces, obviamente en aplicaciones menos demandantes, pues sin problema podemos utilizar estos equipos que, como habíamos dicho, pues sí tienen sus ventajas también. De una inversión inicial, pues sí parecen más económicos. Entonces, vamos a ver en cuáles podemos obtener el máximo valor de utilizar un dispositivo de estado sólido. Y la principal, de hecho, es la aplicación para la que se creó, así como el PLC fue creado para literalmente para la industria automotriz. El relevador de estado sólido fue creado para el control de temperatura. Y a partir de ahí, pues ya vieron que, pues, si podía con esas aplicaciones y ese rendimiento, funcionaba en esa aplicación que es de las más demandantes para un dispositivo de on-off, pues lo podían extender a otras aplicaciones más versátiles. Entonces, en aplicaciones de control de temperatura, pues pueden ir desde máquinas de empaque, termoformado, hornos, etcétera. Todo lo que utilice control de temperatura, HVAC. Eh, entonces, en el caso del control de temperatura, pues lo que pasa es que nosotros tenemos un set point. Cuando hay una diferencia hacia arriba o hacia abajo de ese set point, el relevador lo que tiene que hacer es activarse o desactivar para bajar la temperatura o subirla para llegar a ese set point o bajar de ese set point. El punto de esa aplicación pues es estar lo más cerca posible de ese set point, que es la temperatura que requiere mi proceso para el horno, para el termoformado, para el empaque, etcétera. Entonces, normalmente se activa un soplador o un banco de resistencias cuando yo estoy fuera de ese set point y todos esos dispositivos se activan con relevadores. Entonces, pues nosotros muchas veces no vemos ese proceso, pero pues son cientos, si no miles de activaciones por hora, por minuto, por día, incluso puede llegar a ser un proceso bastante extenuante. Entonces, una de estas aplicaciones que esté las 24 horas, los 7 días de la semana, pues imagínense el número de operaciones que va a tener. Entonces hablábamos de millones de operaciones y a lo mejor para una bomba que va a encender una vez al día o dos o tres veces al día, pues puede ser que no se nos haga mucho. Un tanque que se va a vaciar dos o tres veces por día, 10, pues no se nos hace millones de operaciones, pues nos vamos a tardar años en llegar a eso. Pero en este tipo de aplicaciones que literalmente, de manera muy burda, el control se hace encendiendo y apagando la resistencia. Entonces, ese tipo de control nos genera ciertos fenómenos para los cuales es importante utilizar este dispositivo de estado sólido. El primero es, pues ya vimos que ese encendido y apagado nos da el rendimiento del control de temperatura. ¿Qué tan lejos o cerca vamos a estar de ese set point? Entonces, por eso es importante tener una precisión o una frecuencia de conmutación alta. ¿Por qué? Porque es un número elevado de operación. Entonces, si yo voy a estar encendiendo y apagando cientos o miles de veces por día, pues los millones ya no van a aparecer tantos. Y la frecuencia de conmutación cobra otro sentido cuando vemos este tipo de fenómenos. Los calentadores por resistencias eléctricas suelen tener una resistencia de níquel cromo o nichrome, que también se conoce en inglés ese material. Que una vez aplicado la tensión a esa resistencia,
a través de estos dispositivos, pues nos permite generar calor por la corriente que pasa por esa resistencia. Si yo me tardo 1, 2, 5 segundos en activar y desactivar esa resistencia. Recuerden, yo llego para llegar a un punto de set point, un punto de ajuste, pues voy a encender la resistencia, ya me pasé de ese punto, la apago, ya bajó, la tengo que encender y así voy a estar jugando con ese encendido y apagado. Acuérdense que en esta aplicación es literalmente estar encendiendo y apagando la resistencia. Entonces, si yo no tengo una velocidad adecuada en encender y apagar, sucede algo que se denomina ciclo térmico. Perdón, déjenme ver esta pregunta. ¿Dónde encuentro la presentación? A ver, voy a volver a copiar el link, copiar vínculo, y es el último mensaje. Entonces ahí pueden darle seguimiento a la presentación, independientemente de la pantalla de Teams. Entonces, ¿qué pasa en ese ciclo térmico cuando yo me demoro mucho en encender y apagar mi resistencia? Pasa algo que cuando se enfría mucho esa resistencia y la vuelvo a calentar, genera algo que se llama fragilización por hidrógeno, que de hecho también llega a pasar en otros fenómenos en los motores eléctricos, pero en el caso de las resistencias, pues obviamente la hace quebradiza, aumenta la resistencia. Obviamente esa resistencia está calculada para que con la tensión y la potencia adecuada genere la temperatura. Pero si yo aumento esa resistencia, pues obviamente ya no va a funcionar dentro de los parámetros que se debe, se va a volver muy frágil y entonces pues va a hacer que falle eventualmente, incluso con las mismas vibraciones del proceso, pues se va a romper. Llega a ser este enfriamiento, este ciclo térmico. Cuando nosotros enfriamos y calentamos algo en cierto tiempo, pues lo vamos a volver quebradizo. Entonces, esto es lo que nos evita el relevador de estado sólido, que lleguemos a ese ciclo térmico en el cual se genera una fragilización por hidrógeno, perdón. Entonces, por eso es importante la velocidad en la conmutación de estos dispositivos. Eh, Gracias a esa velocidad, si nosotros utilizáramos uno de estos equipos, pues tendríamos una reducción en la vida útil de nuestra resistencia. Entonces ya estamos viendo una aplicación en la cual no nada más estamos hablando de la vida útil del dispositivo, también estamos hablando de la vida útil de los dispositivos mismos que está controlando, en este caso de la resistencia. Entonces, como el dispositivo el relevador de estado sólido puede actuar mucho más rápido, evita ese ciclo térmico que me lleva a la fragilización por hidrógeno y nos da como resultado que este alambre no se enfríe lo suficiente como para experimentar ese choque térmico y eso me permite aumentar muchísimo la expectativa de vida o la vida útil de mi resistencia. Entonces, no nada más lo que cuesta la resistencia, sino lo que cuesta parar el proceso y lo que cuesta el mantenimiento y el tiempo que va a estar para el proceso en lo que se repone la resistencia si es que hay la pieza disponible. Entonces, hablamos de economía, pues sí, a lo mejor me va a costar más barato, pero a la larga va a durar menos y además va a hacer que mis dispositivos, en este caso resistencias, duren menos. Entonces, pues ya no es tan económico como pudiera parecer. Entonces, también al principio hablamos de que estas cargas suelen ser resistivas y los relevados de estado sólido nos permiten tener un control mucho más preciso y a una frecuencia mayor. ¿Qué nos va a dar esa alta frecuencia? Pues un control más preciso, porque no es lo mismo que yo estuviera con un botón prendiendo y apagando para llegar a ese set point, a que lo haga con un control dedicado, un proporcional integral derivativo, y que lo pueda controlar por medio de un relevador de estado sólido. Entonces eso me va a dar mucho más precisión en el control. Este control de temperatura, pues ciertas aplicaciones pueden incluir máquinas comerciales de procesamiento de alimentos, hornos, etcétera, incluso displays, moldeo por inyección de plástico, extrusión,
hornos industriales o comerciales, climatización. Hablamos de la climatización, pues obviamente pues la encontramos en aspectos industriales, residenciales, comerciales, pero imagínense la climatización en un hospital. Obviamente, normalmente las unidades de HVAC no están dentro de las habitaciones, pero hay ciertas unidades que requieren refrigeración y pues si yo la voy a estar o ventilación a una temperatura controlada, pues si yo voy a estar activando las cargas con esto, pues no va a ser un ambiente propicio para ese tipo de aplicaciones. Entonces lo encontramos en calefacciones residenciales por infrarrojos, secadores, termoformado, equipo de soldadura. Entonces es bastante importante el control de temperatura y como habíamos comentado al principio, digamos que es la aplicación estrella o incluso la aplicación por la cual se crearon estos dispositivos. Como pueden ver o como vimos en los slides anteriores, pues se nota mucho que esto fue creado por las características que se requerían para ese tipo de aplicaciones. Pero como hablábamos al principio de esta sección, vimos que si funcionaban para ese tipo de aplicaciones más demandantes, pues obviamente las podíamos extender a otro tipo de aplicaciones, que si bien también son demandantes, no lo son tanto como el control de temperatura, pero aún así nos ofrecen una ventaja de rendimiento contra dispositivos electromecánicos. En el caso del control de iluminación, pues como habíamos dicho, no tenemos contactos móviles. Normalmente, por ejemplo, para iluminación en la industria del entretenimiento o para señalización, etcétera, pues el número de operaciones en el que se enciende y se apaga un sistema de iluminación, pues es bastante considerable. Además, en algunas aplicaciones se requiere una frecuencia muchísimo más alta de lo que puede requerir una aplicación de temperatura y pues obviamente este equipo no nos va a dar el rendimiento que necesitamos. Otra cosa es que para cierto tipo de iluminaciones pues no vamos a tener arco eléctrico o chispas, lo cual pues representa un peligro de incendio. Obviamente en aplicaciones comerciales, residenciales, médicas, pues esto es mucho más importante o relevante. Em, Algo de lo que hablamos al principio, por ejemplo, cuando me hicieron la pregunta del optoacoplador, pues efectivamente los relevadores de estado sólido que funcionan con control de corriente directa de bajo voltaje, nos permite acoplarlo con circuitos lógicos directamente con microcontroladores para el control que hablamos de la temperatura. Muchas veces no va directo a un PLC, sino que va a un controlador dedicado o incluso a tarjetas o a PCBs que hacen los mismos fabricantes de los equipos. Directamente mandan el control a un relevador de estado sólido, lo cual pues nos evita tener intermediarios entre distintos equipos para amplificar las señales, para reducir la tensión, etcétera. Entonces trabajan bien con este tipo de equipos debido a la versatilidad en los voltajes de control que tengo respecto a los que tendría con un dispositivo electromecánico. Por ejemplo, uno de estos equipos pues, no lo voy a poder conectar directamente a un PCB o a un microcontrolador o a algún dispositivo de lógica transistor. En donde podemos encontrar estas aplicaciones de iluminación, iluminación pública, cines, teatros, señalización aeroportuaria, que es también algo bastante importante, porque normalmente estos equipos, además de depender de esa confiabilidad o de ese número de operaciones, pues tienen redundancia en los equipos, incluso aunque falle. Yo tengo redundancia en los equipos y pues obviamente cuando falla uno, pues no nada más tengo que comprar uno, tengo que comprar dos. Entonces, si yo puedo alargar ese número de vida, lo estoy multiplicando por el doble. Entonces, en señalización aeroportuaria, pues también es muy importante el número de operaciones y la confiabilidad que yo pueda tener en mis dispositivos. Iluminación de calles y caminos, espacios de oficina, etcétera. Prácticamente en cualquier lugar podemos encontrar control de iluminación. Otra de las aplicaciones más importantes, no nada más para el relevador de estado sólido, sino
a nivel industrial, comercial, residencial, es la activación de motores. Mm, en este caso, podemos utilizar relevadores de estado sólido tanto para motores de corriente alterna como corriente directa, como vimos al inicio, desde motores de electrodomésticos hasta motores industriales más grandes. En este caso, la ventaja de utilizar el relevador de estado sólido es que, como habíamos dicho, como hemos mencionado ya hasta el cansancio, es que no tenemos partes móviles, no tenemos contactos, lo que indica que no va a haber un arco eléctrico o una chispa al momento de la activación, que en el caso de los motores eléctricos es considerable debido a la corriente de magnetización y a la corriente de arranque. Entonces, tenemos un desgaste menor y una mayor vida útil. Además, eh, ya que veamos en la selección de equipos la, los modos de activación, pues vamos a ver que hay un modo de activación que me permite arrancar motores de corriente alterna en el punto en el cual la onda de corriente va a estar en su nivel mínimo, lo cual nos va a reducir mucho el pico de corriente de arranque. Entonces, como habíamos dicho, no tenemos la flexibilidad que tenemos con un dispositivo electromecánico, porque pues se enciende y apaga todo o nada, y de este lado podemos tener opciones de control como cruce por cero, el que mencionábamos de activación en pico, o arranque suave o control proporcional, cosa que también podemos utilizar. Esa precisión de control nos sirve en máquinas de control numérico, que pues sabemos que requiere una precisión bastante importante para el maquinado de piezas principalmente. Entonces, es otra de las aplicaciones en las cuales se prefiere el uso de relevadores de estado sólido versus dispositivos electromecánicos. En el caso de los equipos médicos, pues obviamente hablamos de que no hace ruido en su operación el relevador de estado sólido. Y además, al ser equipos de naturaleza crítica, pues obviamente yo requiero un equipo que tenga una mayor vida útil, una mayor confiabilidad en su rendimiento. Y además, pues este tipo, también lo que hablamos de la compatibilidad con otros dispositivos que pues no necesariamente son de control industrial. También en el caso de los dispositivos médicos, pues tienen ciertos controles especializados, los cuales se comunican, bueno, se controlan directamente los relevadores de estado sólido con estos equipos gracias a la versatilidad en las señales de control que tenemos. Entonces, ya vimos algunas por aplicaciones a detalle. En el caso de industrias, pues lo podemos encontrar en la industria de alimentos y bebidas. Aquí principalmente por el número de ciclos de conmutación o de frecuencia de conmutación que se requiere, principalmente, por ejemplo, en los procesos de empaque, en los procesos de embotellado, pues es bastante considerable la frecuencia a la que suelen trabajar esos procesos. Entonces, pues obviamente no vamos a ofrecer, gracias al relevador de estado sólido, pues un dispositivo confiable y que funcione con el rendimiento que requieren este tipo de aplicaciones. Del lado de plástico igual. mm, Además de que se requieren pues ambientes más demandantes, por cómo funcionan estos procesos, pues ya vimos que la precisión en el control de temperatura en la industria de plásticos, pues es prácticamente todo, porque de eso depende la calidad del producto final. Entonces, como ya vimos, la precisión que podemos llegar a alcanzar con este equipo versus pues es muy superior. Además de que pues va a proteger nuestros equipos de extrusión, de termoformado, de soplado, etcétera. ¿Por qué? Porque ya vimos que nos ayuda a proteger incluso la resistencia de fenómenos naturales que van más allá del proceso, que es la fragilización por hidrógeno debido al choque térmico que puede llegar a ocurrir si no controlo con precisión o con la velocidad adecuada la conmutación de mis resistencias.
¿En qué otras industrias? Empaque, equipos médicos, ya lo habíamos mencionado, pero además también equipos de laboratorio, en laboratorios de prueba, laboratorios médicos, biológicos, etcétera. Equipos móviles como grúas, transportadores, camiones de transporte, camiones de basura, etcétera. Electrónica y semiconductores y aplicaciones comerciales y residenciales. Y ahora sí vamos a la parte álgida o ya más o menos vimos cómo funciona, cuáles son sus beneficios. Pero hablamos de que para obtener realmente esos beneficios o tener el 100% del valor que me pueden llegar a ofrecer estos equipos, pues es importante seleccionarlos bien, no nada más los relevadores de estado sólido. Cualquier equipo, si yo lo selecciono para una aplicación que no es adecuada, pues en el mejor de los casos no voy a tener el rendimiento adecuado y en el peor pues se va a dañar a la primera el equipo. Una de las cosas que tenemos que ver, como ya vimos, pues aquí pues sabíamos cómo se iba a instalar. Tenía sus hoyitos o tenemos la opción de montarlos en Reelin y pues prácticamente eso sería todo. En este caso, pues ya vimos que los podemos montar en panel. Como pueden ver, todos los de montaje en panel tienen estas plaquitas en la parte de abajo. Vamos ahorita a ver por qué. Este es de montaje en panel. Este de montaje en panel y tiene estas plaquitas en la parte de abajo. Lo podemos montar en RealDIN. Tenemos ese tipo de montaje. O los podemos montar en PCB. Entonces, eh, ese es uno de los factores que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué forma me sirve más? ¿Y dónde lo voy a montar? Entonces, ese es el primer factor que tenemos que tomar en cuenta. Eh, como parte de esta instalación o de este montaje, es eso. Digamos que habíamos hablado de una de las desventajas que tenía el relevador de estado sólido, que es esa caída de tensión de 1 volt aproximadamente en el caso de tiristores, para las corrientes para las cuales está diseñado. Y otra es que este dispositivo no necesita un disipador de calor. Precisamente esa caída de tensión hace que al final de cuentas, pues sabemos que la energía no se crea ni se destruye. Entonces esa energía que está entrando, ese volt que se está perdiendo, se tiene que ir a algún lado. Y normalmente la energía no utilizada en un proceso de transformación se convierte en calor. Entonces, estos dispositivos generan calor que si no se disipa correctamente pueden llegar a dañar los mismos equipos. Rara vez el daño por temperatura en este equipo se va a trasladar a otros equipos aledaños, como sí puede suceder cuando yo tengo un contacto no uniforme aquí. Aquí sí puedo tener sobrecargas en el motor, etcétera. Aquí, aparte de que dijimos que ya tenía diagnósticos, rara vez por ese aislamiento que vimos con el optoacoplador, vamos a tener daños en otros equipos, pero sí lo podemos tener en este equipo si no seleccionamos bien el disipador. Entonces, básicamente es un circuito de resistencia. En este caso no hablamos de resistencia eléctrica, sino de resistencia térmica, que van desde los dispositivos que generan el calor, que son los semiconductores, van pasando a esta plaquita y esta plaquita lo tiene que llevar a un disipador, que es esta pieza negra de aluminio que tenemos aquí. Realmente, ¿qué es el disipador o qué es lo que disipa la temperatura? Muchos dicen que lo que disipa la temperatura es el aluminio, pero no. Realmente estos flaps que tenemos aquí, déjenme hacer todas estas piececitas, por eso tiene esta forma. Realmente, si ustedes abren una Xbox, una computadora, etcétera, si tienen tiempo libre, pues van a ver que los disipadores son de esta forma. ¿Por qué? Porque realmente lo que se disipa, donde se disipa la temperatura, es en el aire que existe aquí. Entonces, ¿por qué se utiliza aluminio? Porque tiene una baja resistencia térmica. Y por las leyes de la termodinámica nos dice que la temperatura
va a llegar más, se va a transmitir más rápido hacia los dispositivos con menor resistencia térmica. Entonces, por eso se utiliza el aluminio, porque tiene menor resistencia térmica que los elementos que le superceden en este circuito. Entonces, el aluminio va a atraer la temperatura hacia él y la va a disipar en estos huecos a través del aire. Entonces, así es como funciona el disipador. ¿Cómo lo voy a seleccionar? En las tablas de selección de los relevados de estado sólido, voy a encontrar esta tablita en la cual voy a cruzar la corriente que yo necesito con la temperatura a la que va a estar montado el relevador, y eso me va a dar un valor de resistencia térmica. Realmente es más sencillo de lo que pudiera parecer. Entonces yo tengo mi hoja de selección. Vamos. Yo tengo mi hoja de selección y voy a trasladarme a esta tablita. Y vamos a suponer que yo voy a utilizar mi relevador para 30 amperes a una temperatura de 35 grados. Como no tengo 35 grados en la tabla, pues obviamente me voy a brincar a 40. Y entonces me dice que yo voy a necesitar una resistencia térmica menor o igual a 1.65. Recuerden, es menor o igual al valor que me está pidiendo aquí. Entonces yo me voy a mi hoja de datos del disipador y, por ejemplo, me dice que el modelo RHS90 tiene una resistencia térmica de 0.97 grados centígrados por watt. Entonces, aquí habíamos dicho que para mi aplicación de 30 grados a 35 grados centígrados, yo necesito una resistencia menor o igual a 1.65. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una resistencia térmica menor o igual a 1.65, que es 0.97 grados centígrados por watt. Entonces, este modelo me serviría para disipar el calor generado en mi aplicación. ¿Cómo están calculadas estas tablas? Pues por la resistencia térmica. Hablábamos de la caída de tensión de los distintos dispositivos, los diodos, los transistores, los tiristores, etcétera. Todos tienen esa caída de tensión, que es lo que se conoce como voltage drop. Entonces, en base a los dispositivos que se estén utilizando, pues están calculadas estas tablas. Entonces, yo encontrando un valor de resistencia térmica igual o menor que el que me pide aquí en mi tabla, pues voy a poder seleccionar de manera pues bastante sencilla el disipador de calor. Entonces, pues realmente no tiene mucha complicación. Simplemente es entender cómo lo tenemos que hacer. Otra de las cosas, me parece que hay una duda. Ok. El ingeniero Iván Kimis de Sensor Control. Estimado, disculpe, me conecté tarde, no sé si ya indicó esta parte. ¿Cómo puedo proteger un relevador de estado sólido? He visto que algunos clientes usan varistores. ¿Existe algo que nos pueda recomendar? Normalmente en la parte de accesorios, voy a regresarme bastante. Como pueden ver, normalmente estos equipos tienen varistor integrado. Algo que obviamente no van a tener estos es que en la tabla de selección del equipo me va a decir hasta qué voltaje me va a proteger este varistor. Por ejemplo, hay de 1200, 1600, 1800 volts pico a pico. Entonces, normalmente ya lo traen integrado. Además, si requiero protección adicional, puedo utilizar un relevador de estado sólido con monitoreo de sobrecorriente, sobre temperatura, de cortocircuito, los cuales también están disponibles. En el caso de requerir protección adicional, pues en la sección de accesorios
ahorita vamos a ver las herramientas de selección. En la sección de accesorios yo puedo encontrar estos equipos de manera externa, pero normalmente el relevador de estado sólido ya lo incluye. Entonces ya tenemos esa protección por varistor, que es diferente el varistor que necesitamos aquí. En este caso es para proteger todo este circuito. En el caso del varistor, cuando lo utilizamos en un dispositivo electromecánico, es para proteger el equipo que está enviando la señal de control. Por ejemplo, se suele utilizar mucho un diodo o un varistor que está conectado aquí en las terminales A1 y A2. ¿Por qué? Porque yo, al final de cuentas, estoy generando un campo electromagnético que se está induciendo aquí en en los contactos. Entonces, cuando yo dejo de aplicar tensión a la bobina, estos contactos de todos modos siguen magnetizados. Entonces, cuando yo los muevo, el resorte los mueve para sacarlos del contacto con la armadura. Técnicamente yo tengo un electroimán aquí que se está moviendo por unos conductores aquí. Entonces, según la ley de Faraday, ¿qué me va a ocasionar eso? Pues me va a ocasionar una tensión que va a regresar por estas terminales hacia mi equipo de control. Entonces, ese efecto yo no lo tengo en estos equipos. Por eso el varistor se utiliza para proteger esta circuitería. Entonces, normalmente en cuanto a protección de cortocircuito, esa sí tiene que ser sí tiene que ser externa, y todas las guías de selección traen modelos recomendados, corrientes recomendadas, dependiendo del rango de corriente que yo esté utilizando. Eso en cuanto a fusibles o circuit breakers. En cuanto a sobrecarga, sobre temperatura, cortocircuito a la salida, yo puedo seleccionar un relevador que tenga esas protecciones, o si no, pues poner una protección externa. Pero, por ejemplo, en el caso que mencionaban en la duda, pues el varistor ya la tiene. El segundo punto es cuántos polos vamos a conmutar o a desconectar, porque ya vimos, por ejemplo, en el caso de los electromecánicos, pues lo que tendríamos que ver es pues cuántas terminales necesito, porque a lo mejor necesito un single pole double throw, o uno que tenga que tenga dos double pole double throw, etcétera. Entonces, eso también lo tenemos que considerar aquí. ¿Cuántos polos? Y en algunos casos, cómo están acomodadas las terminales. Por ejemplo, en el caso de retrofits, si yo voy a utilizar una configuración en la que las dos terminales estén del mismo lado, o voy a utilizar una configuración en la que tenga la terminal de entrada arriba o la terminal de entrada abajo. Esos son aspectos que no van a influir, por ejemplo, en la funcionalidad, pero sí, por ejemplo, a lo mejor si es un retrofit y los cables ya estaban justos para esta aplicación, para esta forma, y yo le voy a meter esta, pues a lo mejor ya no me va a alcanzar el cable. Entonces no es algo catastrófico, pero pues sí es una molestia que podemos evitar. Pero sí, en el caso de la conmutación de los polos sí es importante, porque tenemos de dos, como habíamos mencionado, tenemos de un solo polo, tenemos de tres polos. Entonces, pues eso sí es importante, principalmente para ver el modelo y la familia de relevadores que vamos a utilizar. Y esto sí es muy importante, porque es una forma de sacarle ese 100% del valor agregado que hablábamos de los relevados de estado sólido. Entonces, ¿por qué es importante saber el tipo de carga que tenemos? Por dos cosas, y esa sí la comportan en común estos y los relevados de estado sólido, que es la categoría de utilización AC51 o AC53. Ahorita vamos hacia allá. Pero también nos sirve saber si voy a tener una carga resistiva o una carga inductiva o una carga capacitiva. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a hablar de los modos de arranque. En el caso de estos dispositivos, cuando yo aplico tensión en las terminales A1 y A2, esto cierra. En el momento que yo aplique esa señal, eso cierra y no le importa nada de lo que esté pasando. En el caso de estos equipos, vamos a
a empezar a hacer aquí unos dibujos. Dibujar una línea aquí y otra aquí para hacer nuestra presión. Y vamos a hacer nuestra corriente en color verde. Entonces, en las cargas resistivas, ¿cómo se comporta la corriente respecto al voltaje? Va a ser nuestra onda de tensión. Y no es que dibuje feo, es que así son en la vida real las ondas, entonces la estoy dibujando de manera realista. ¿Cómo se comporta la corriente respecto al voltaje en una carga resistiva? Sí, sabemos que las cargas resistivas tienen un factor de potencia superior al 0.95, tendiendo a niveles teóricos de 1. Quiere decir que mi corriente está en línea, debería estar en línea. Vamos a borrarla. Debería estar en línea con el voltaje. Eso significa que una carga tiene factor de potencia de 1. Entonces, no sé si han oído hablar de los relevados de estado sólido de cruce por cero. Normalmente es la aplicación que traen por default para carga resistiva, la activación de cruce por cero. ¿Por qué? ¿Qué significa? Precisamente en esta carga, vamos a cambiar de color. Precisamente en esta carga que está en línea el voltaje y la corriente, cuando mi voltaje esté en cero, es decir, cuando cruce por cero, ¿cómo está el valor de mi corriente? Va a estar en cero. Entonces, el cruce por cero en una carga resistiva, el cruce por cero de la tensión, es el punto en el que menor corriente voy a tener al arranque. Por lo tanto, cuando yo arranco en un cruce por cero, si yo mando mi señal de tensión aquí, mi señal de control. Yo estoy arrancando aquí mi señal de control, pero el relevador va a empezar a actuar aquí, en el cruce por cero. ¿Por qué? Porque de esta manera yo voy a arrancar en el punto de menor corriente de mi carga resistiva y por lo tanto la voy a proteger. Entonces, no sé si haya alguna duda de el cruce por cero. Yo tengo mi onda de tensión, que es la verde, cruza por cero y vuelve a iniciar su ciclo de manera inversa o en polaridad inversa. De igual manera, como las cargas resistivas tienen un factor de potencia de 1, quiere decir que la corriente está alineada con la tensión. Entonces yo voy a arrancar o a conmutar mi carga en el cruce por cero de la tensión, porque ese es el momento en el que menor corriente voy a tener y voy a tener la menor corriente de arranque posible. Para eso sirve el cruce por cero. Entonces, en este caso, como tengo una carga resistiva, como podemos ver aquí, voy a utilizar un relevador de cruce por cero. Aquí sí quedó claro. ¿Hay alguna duda? Si no, continuamos. Como habíamos dicho, también puede haber cargas inductivas. Estas cargas inductivas operan de una manera diferente que las cargas resistivas y que las cargas capacitivas. Ahorita lo vamos a ver. En este caso, en cargas inductivas, se puede utilizar un arranque instantáneo en el cual vamos a tener sí mayor corriente, pero vamos a tener el 100% del torque que necesitamos. En el caso, por ejemplo, de los transformadores que no necesitamos generar torque,
son cargas inductivas en las que podemos utilizar el modo de activación de pico. ¿Por qué? Vamos a borrar aquí el arte. Y vamos a ver cómo se comportan de manera diferente una carga inductiva. Bajo el acrónimo ELI, podemos ver ELI. En las cargas inductivas, que es lo que representa la L, sabemos que la tensión, que está representada por la letra E, adelanta a la corriente, representada por la letra I. Entonces, con este acrónimo, cuando nos pregunten, oye, ¿cómo se comporta la corriente versus el voltaje en una carga inductiva? Pues yo me puedo acordar con LI. Bueno, LI quiere decir que la tensión va adelante de la corriente, por la naturaleza presente de los inductores, en la cual primero se necesita generar una corriente de magnetización para el funcionamiento de los equipos. Entonces, volviendo a mis ondas, habíamos dicho que la verde es la de tensión. Y adelanta a la de corriente, que es la anaranjada. Si ustedes se fijan, ya no están en línea estas dos ondas senoidales, sino que tienen esta separación, este desfase. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo aplico, vamos a volver al morado, cuando yo aplico mi señal de tensión aquí, en el arranque por peak, realmente no va a arrancar hasta que esté en este punto. ¿Y cómo está en este punto la corriente versus la tensión? Aquí es donde voy a tener mi punto de menor corriente. Entonces, en el caso en el que no necesito generar torque instantáneo, como podría ser el arranque de un motor, si yo voy a arrancar un transformador, como podemos ver de este lado, es una carga inductiva. Si yo voy a arrancar un transformador, también tiene una corriente de magnetización que me va a subir, así como en los motores me sube la corriente por la corriente de rotor bloqueado a 7, 8 veces la nominal, pasa lo mismo con los transformadores. Pero en este caso lo podemos evitar porque como no necesitamos generar torque, podemos arrancar en el momento de menor corriente. La corriente en el caso de los motores eléctricos es lo que genera el torque. Entonces, aquí en un transformador, yo puedo arrancar en mi momento de menor corriente, reducir prácticamente a cero esa corriente de magnetización en el transformador y obviamente voy a tener ese beneficio adicional. Por ejemplo, en mi consumo, en mis multas por demanda, etcétera, voy a tener ese beneficio. Entonces, como ustedes vieron, ya no es de que arranque nada más. A ver, vamos a ver una duda. Consulta, en base a los picos de la carga, ¿cómo puedo seleccionar un relé de estado sólido para una carga inductiva, por ejemplo, de 10 amperes? Ok, vamos a ese tema. Ahorita ya esto que vimos es por la naturaleza de la carga y cómo voy a adaptar los modos de control dependiendo de la carga que yo tenga. Cosa que vimos que no puedo hacer con este. En este le damos y arranca, punto. Pero también hablábamos que sí comparten una característica que es la categoría de utilización. En el caso de la categoría de utilización, si ustedes se fijan en las tablas de selección de los productos, eh, me da dos corrientes normalmente cuando voy a utilizar una carga resistiva o voy a utilizar una carga inductiva. Por ejemplo, eh,
Para la categoría AC51, esto aplica para las cargas con un factor de potencia por lo menos de 0.95. Hablábamos que qué tipo de cargas son así, las resistivas, y por eso teníamos en línea la corriente con el voltaje. ¿Cómo es mi corriente AC51? Pues me dice que para el modelo RM125 son 25 amperes para una carga resistiva. Pero justo el comentario del ingeniero, siempre es el doble de corriente. Esa es una aproximación, no siempre es el doble. De hecho, normalmente a veces es menos. ¿Cuál es la forma correcta? Utilizando las tablas de selección de mi dispositivo. Cualquier fabricante debe de tener, que se respete, debe de tener en su tabla de selección la categoría AC51 o AC53. Entonces, de acuerdo a lo que menciona el ingeniero Iván Kimis de Sensor Control, ya dijimos, tengo una categoría, una carga resistiva, voy a utilizar AC51 y me dice que el modelo RM125 me va a dar 25 amperes. Pero no voy a utilizar una carga resistiva, voy a utilizar una carga inductiva, entonces voy a utilizar la categoría AC53, que son transformadores o motores jaula de ardilla, por ejemplo, todo lo que sean cargas inductivas, y me dice que el mismo modelo RM125, que en una carga resistiva me da 25 amperes, aquí me va a servir para 5. Por ejemplo, el ingeniero Iván mencionaba una carga de 10 amperes. No está aquí exactamente los 10, pero por ejemplo, utilizaría el modelo RM50, que para una categoría AC53, es decir, una carga inductiva, me da 15 amperes. Entonces, si se fijan, el ingeniero Iván mencionaba el doble de corriente. No necesariamente es el doble porque si se fijan en rango, pues aquí son 5 veces más. Pero, por ejemplo, en el modelo, el de 25, me tengo que brincar al de 50, que son más de 3 veces más. O sea, para una categoría AC53 o una carga inductiva me da 15, para una carga resistiva me da 50 amperes. Entonces, no necesariamente es el doble, lo que hay que consultar son las tablas de selección. Entonces, no sé si respondí la respuesta, ingeniero Iván, pero así es como lo tendríamos que usar. Así es como lo tendríamos que dimensionar. Perfecto. Para una carga resistiva o inductiva. Más que, digamos que suponer algún cálculo, ahí están las tablas, y pues los fabricantes nos deben de proporcionar esa información. Perfecto. Bueno, no, pues más bien mejorarlo, porque pues realmente su método era muy bueno. Claro que sí, el ingeniero Pazmiño tiene que retirar, pero con gusto le compartimos la presentación. Gracias a usted por el tiempo. Entonces vamos ya vamos hacia el cierre. Otro de los factores que tenemos que considerar, habíamos hablado de qué tipo de carga, cuántos polos, qué montaje. El siguiente sería qué voltaje voy a utilizar, pues esto es obvio, porque pues esto aplica para cualquier dispositivo que tenga que seleccionar. Necesito saber mi voltaje nominal. El voltaje de control, como habíamos dicho, pues normalmente aquí tenemos 12, 24, 48 de corriente directa, 120, 200 de directa y 115, 220, 480 de alterna. Realmente no es mucho el rango que tengo. Y habíamos dicho que de este lado, pues sí, teníamos esa ventaja que de los dispositivos de relevados de estado sólido, normalmente la señal más común es la de 5 a 32 volts de directa. Muchos me preguntan y me han preguntado cuando hacen la selección, oye, ¿y por qué no pueden 24 volts? Pues la que usamos es 24, porque hablamos de que hay muchas aplicaciones en la cual se utilizan 12, se utilizan 5 volts. Entonces, estar haciendo un dispositivo específico para 24, pues no le va a servir a los que utilizan 5, etcétera. Entonces, aquí tenemos esa versatilidad,
para interactuar con distintos dispositivos en distintas aplicaciones. Entonces, uno de los factores a considerar es la señal de control. Ahorita vamos a ver cómo vamos a resumir. ¿Me pueden? pueden? Ah, no sé qué le pasó al Teams. Ahí me escuchan, ¿verdad? Con pregunta general, ¿se va a enviar la presentación correo para las personas que... Sí, si gustan, lo podemos hacer así. Igual, también se está grabando la reunión. Aparte de enviarles la presentación, al final vamos a tenerla disponible en nuestro canal de YouTube, como normalmente hacemos con nuestros webinars, para que la puedan consultar de principio a fin. Y además de la presentación, la grabación que va a estar en YouTube, igual tienen mis datos para cualquier duda. Entonces, finalizando en este tema de la selección, pues necesitamos tomar en cuenta el voltaje de control. Como habíamos dicho, sí es importante saber cómo funcionan las cosas, por qué se seleccionan así, e incluso hacer algunos ejercicios de selección manual, pero ya en el día a día, pues tenemos herramientas que nos van a ayudar. En el caso de la página de Gabatsi Online, cuando seleccionamos la sección de relevadas de estado sólido, nos va a abrir esta plataforma que tiene bastante información respecto a los dispositivos. Nos permite acceder a módulos de entrenamiento en línea que pueden complementar, ya dijimos, de la presentación. Tenemos el curso de la aplicación EDAP, que de hecho en la computadora y en el teléfono lo pueden tomar sin necesidad de bajar ninguna aplicación, con el link que les va a proporcionar su gerente de ventas. Y además tenemos estos módulos en línea. Entonces ya tenemos bastante material en el cual pueden estudiar para complementar sus dudas de lo que puedan platicar adicionalmente con nosotros. Entonces, algo que tiene esta plataforma muy importante es la herramienta de selección de producto. Por ejemplo, vamos a seleccionar ¿de dónde parto? ¿Cuál? RM1, RZ. Bueno, aquí tenemos las características principales de cada uno de ellos para ver por dónde podemos empezar. Aquí tenemos la serie NRG, que es lo que les comentaba, con bus de comunicaciones para control y monitoreo, los proporcionales de montaje en PCB, etcétera. Entonces, yo ya sé más o menos qué familia tengo que seleccionar por las características que tengo aquí, pero adicionalmente, la herramienta no me va a dejar seleccionar opciones que no tenga disponibles. Por ejemplo, aquí en la serie RZ, que nada más tenemos on-off, no me va a dejar seleccionar entrada de 4 a 20 miliamperes ni 0 a 10 volts para la señal de control. Entonces, pues evita que nos equivoquemos o que hagamos una selección inadecuada. Hablamos de que necesitamos que, pues ya sabemos, como ya sé el número de polos y el tipo de montaje y el tipo de carga, sé que me sirve el R1. A partir de ahí, pues, ¿qué más necesito? El voltaje de línea, 480 volts. La señal de control, que habíamos dicho que eran 24 volts. En el eje de selección del disipador, hablamos de 30 amperes a 35 grados. ¿Por qué aquí no me dice nada del disipador? Porque en cuanto yo le den get part number, me va a dar el modelo del relevador y el modelo del disipador. Que si se fijan, es el mismo modelo que nosotros seleccionamos de la tablita en base a la corriente, la temperatura y la resistencia térmica. Entonces aquí ya me ahorré todo ese proceso. Me va a dar el relevador, me va a dar el disipador en base a la corriente que yo, si por ejemplo yo voy a utilizar menos corriente, pues aquí ya no va a necesitar el disipador, pero solita la aplicación me lo va a decir. Entonces me ahorro el proceso de selección de disipador y además aquí pues ya me da la información de la ficha técnica, la selección de el CAD en el caso de estar disponible, etcétera.
Entonces, esto va a aplicar para todos mis equipos, únicamente con la tensión, la señal de control, la corriente, la temperatura, y me va a dar el número de parte y el disipador. Entonces, aquí podemos hacer toda la selección de los equipos de manera sencilla. Tenemos catálogos, videos, white papers. Tenemos toda la información, aplicaciones, lo que hablamos de los tipos de arranque o de conmutación, cruce por cero, instantánea, pico, proporcional. Tenemos información de aplicaciones, entonces está bastante completo. Tenemos links a las redes sociales. Adicionalmente, como habíamos comentado, pues sí, como dijeron, les podemos mandar la presentación. Podemos, tenemos los módulos de entrenamiento en línea aquí. Tenemos el curso desarrollado por Carlo Gavazzi Hispanoamérica para la aplicación EDAP, la cual la pueden ver en su computadora, en su dispositivo móvil, sin necesidad de alguna aplicación o de algún registro. Si tienen la aplicación y se registran, pues ya tienen la opción de pues, darle seguimiento a su progreso, pero pues no es necesario. Entonces tenemos bastante material de estudio, bastantes herramientas de selección respecto a este y otros productos. Como les había comentado, la grabación va a quedar también en YouTube. Estamos pensando en más tarde ponerla como ponerla con un chat en vivo en YouTube más tarde para los que no pudieron tomarla en este horario, hacerla más tarde con un chat en vivo para que igual si surge alguna duda la podamos responder ahí mismo. Y si no, pues ahí va a quedar la presentación, digo, el webinar grabado en el canal de YouTube para que lo puedan consultar en cualquier momento. Entonces, hay bastante información y aún así, cualquier duda, cualquier requerimiento que tengan, pueden entrar en contacto con su gerente comercial o de manera directa conmigo. Ya puse mis datos en el chat para lo que puedan necesitar. Con esto estaríamos concluyendo la presentación. Nos pasamos 7 minutos del horario establecido. Pero bueno, con esto concluimos. Les agradezco su participación, les agradezco haberse conectado. Va a estar disponible todo este material del que hablamos para su consulta y estamos disponibles también nosotros para cualquier situación o cualquier requerimiento en el que los podamos apoyar. Nuevamente les agradezco su participación, les agradezco haberse conectado y pues estamos a sus órdenes. Cualquier sugerencia de temas posteriores, también por favor háganoslas llegar para que podamos seguir generando este tipo de reuniones con temas que les sean interesantes y que les sean útiles. Les agradezco mucho y estamos en comunicación.